a visitarme hoy aquí. Quiero conocer más de ti. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Ven a visitarme hoy aquí. Quiero conocer más de ti. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Yo quiero vivir algo nuevo. Haz mi corazón arder de nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo en mí un nuevo amanecer. Ven a visitarme hoy aquí. Quiero conocer más de ti. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Yo quiero vivir algo nuevo. Haz mi corazón arder de nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo en mí un nuevo amanecer. Yo quiero vivir algo nuevo. Haz mi corazón arder de nuevo, haciendo todo miedo desaparecer, trayendo en mí un nuevo amanecer. ¿Cómo están en Cristo Jesús? Estamos ya transmitiendo una vez más con ustedes otro tema más el día de hoy, con todos los internautas que nos están escuchando y los que nos estarán escuchando también posterior a la grabación. Pues estamos aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar tratando un tema, salvación para tu casa a través de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar pues viendo cómo es esta palabra que penetra en nuestros corazones y posteriormente la impregnamos en nuestra gente, en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces hoy vamos a estarlo viendo a la luz de la Biblia, qué es la salvación para la casa, cuándo se recibe, cuándo no se recibe, qué cuidados también nosotros tenemos que tener acerca de eso. Entonces vamos a estar hoy explicando un poquito este tema, así que pues pueden estar ya entrando a la liga del canal, pueden compartirla, pueden darle en suscribirse, pueden darle me gusta, ahí la manita arriba para que puedan difundir estos videos que sí han sido de bendición para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para tus amigos, y aparte para que tú puedas seguir difundiendo el reino de Dios,
pues es sencillo a través de la tecnología hoy, puedes tú evangelizar o dar por lo menos un paso en estas cuestiones de compartir el mensaje. Entonces puedes difundirlo en tus redes sociales, puedes estar suscribiéndote al canal y puedes estar dando me gusta para difundir el video. Entonces te invitamos a que seas parte de este movimiento, que seas parte del ministerio, que seas parte de este proyecto que estamos haciendo para difundir la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos entonces hoy a comenzar ese tema. Vuelvo a repetir, el tema de hoy vamos a tratarlo: salvación para tu casa a través de Cristo Jesús. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo esto, vamos a hacer la oración ahorita al Espíritu de Dios a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pues estamos nuevamente con nuestras hermanas para que pues también ellas estén dándonos sus puntos de vista, sus conclusiones acerca de este tema que hoy estamos tratando. Así que pues bienvenidas hermanas nuevamente a otro estudio más de la Biblia con nosotros. ¿Quieren mandar algún saludo o algo? Sí, amén. Buenas noches, hermanos. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, gloria a Dios. Estamos entonces, hermanos, listos para que ahorita, si tú tienes ahí también alguna pluma, hoja ahí para que apuntes las citas bíblicas, para que quizás posteriormente abras tu Biblia, tengas algún tema que escudriñar. Bueno, sirven las citas bíblicas que estamos dando acerca de este tema. Así que pues bueno, ya ahorita puedes estar tú atento y apuntando algunas citas bíblicas que vamos a estar tocando a lo largo de todo este estudio. Así que bueno, pues vamos a empezar a hacer la oración al Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, para que Él nos dé entendimiento y podamos transmitir esta palabra a todos los corazones que están sedientos, a todos los corazones que buscan de esta palabra de Dios, para que puedan ser sanados, para que puedan ser cambiados, limpiados en el nombre de Jesús. Entonces te invito a que cierres tus ojos, que pongas las manos en tu corazón y vamos a hacer la oración en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos en este momento que esta palabra, Señor, que hoy vamos a hablar, Señor, este mensaje de salvación que hoy vamos a tocar, este mensaje de paz y de verdad que tú nos das a través de la palabra de Dios, Señor, te pido que en nosotros forme una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, Señor, que nos concientice acerca de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino de las personas que están a nuestro alrededor, Padre. En el nombre de Jesús, sabemos que tu Hijo amado Jesucristo está pronto por venir a esta tierra nuevamente y llevará a toda su iglesia, a todos aquellos que están en el fuego del Espíritu, aquellos que no se han apagado, aquellos que han guardado la fe, aquellos que han mantenido el amor de Dios por encima de todas las cosas, Padre. Nosotros hoy te pedimos por todas estas almas que hoy están nuevamente escuchando a través de esta prédica este tema, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, llena sus corazones de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría. Padre, no permita que el enemigo venga a envenenar, no permita que el enemigo venga a hurtar, a robar la palabra que hoy esta persona será sembrada en su corazón, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú fructifiques y bendigas esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús, Padre, para que más personas vengan a tu conocimiento, Señor, para que más personas transformen sus vidas a través de tu conocimiento perfecto, Señor, de tu voluntad perfecta y agradable. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, vamos entonces hoy, vuelvo a repetir, el tema va a estar hablando acerca de salvación para tu casa a través de Cristo Jesús. Entonces hoy queremos tocar, pues cómo se hizo. Primero quiero dar a entender que nosotros cuando venimos a esta tierra, pues Dios nos ha provisto de un padre, de una madre, de un núcleo familiar, los hermanos, pero es importante también darle a conocer a la humanidad, al mundo, que también Jesucristo de la misma manera, Él es una familia. Él dice la palabra que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque es el mismo Dios, pero sabemos que ellos también están unidos, que ellos están en un mismo sentir, es muy importante, la misma ideología, los mismos pensamientos, la misma voluntad, porque son una familia, es la familia espiritual. Y entonces dice la palabra que somos nosotros, estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces Él también, cuando vino a esta tierra, el Señor Jesucristo también nos estableció una familia espiritual, la familia de la fe. Esto es porque nosotros tenemos al mismo Padre,
y por lo tanto entonces nosotros nos llamamos hermanos en Cristo Jesús, y esto quiere decir que nosotros nos movemos bajo la misma voluntad, el mismo sentir de nuestro Padre que es Dios. Por esa razón Dios nos dijo que ¿quiénes eran nuestro Padre y nuestros hermanos? Dice, es aquel que escucha y obedece la voluntad de Dios que está en los cielos. Ese es mi Padre, ese es mi madre, ese es mis hermanos, es un familiar. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, y eso es lo que hoy queremos también dar a entender. Entonces, hoy es importante cuidar el núcleo familiar, pero tenemos también que entender bajo qué normas nosotros tenemos que cuidar el núcleo familiar, y sobre todo aquellos que han aceptado a Cristo Jesús dentro de su corazón. Entonces vamos a entender esa parte, y para ello vamos a ocupar ahorita alguna cita bíblica, ¿sí? Precisamente aquella cita bíblica donde el Señor dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces vamos ahorita, por favor, al libro de Mateo 12:46. De hecho, este versículo es muy cuestionado, porque a veces la Iglesia Católica, ¿verdad?, no acepta acerca de que Jesús tuvo medios hermanos. Después de Cristo Jesús, María tuvo más hijos, claro, ya no concebidos del Espíritu Santo, eso hay que dejarlo bien claro. Entonces, la obra de Jesucristo, del Señor Jesucristo, es obra del Espíritu Santo, es engendrado del Espíritu de Dios. Entonces, es muy diferente a sus otros hermanos. Los otros hermanos ya fueron engendrados o fueron de un nacimiento normal de José y de María, de una relación. Pero Jesús fue obra del Espíritu Santo, y ahí es donde radica la diferencia. Pero bueno, la palabra de Dios en el libro de Mateo 12:46 nos habla de que incluso esta familia biológica, por así decirlo, fue a buscar a Cristo Jesús. No estaban congregando con él, por cierto. Él estaba, de hecho, hablando un tema, estaba dando un estudio a todos sus seguidores, sus discípulos, y en eso dice el versículo 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces él estaba, como siempre, mis hermanos, estaba trabajando para el reino de Dios, estaba trabajando para la voluntad de su Padre, y estaba difundiendo el mensaje que el Señor traía de parte de su Padre. Entonces él estaba hablándole a la gente, y entonces llega ahí, dice la palabra, dice: he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Y hay que connotar ahí la palabra de que estaban afuera, la acción de afuera. O sea, es algo raro decir, bueno, ellos tenían que estar con Cristo, porque son la familia, lo que decíamos, el núcleo. Pero no, hermanos, o sea, de hecho el Señor Jesucristo decía las palabras de que nadie es profeta en su propia tierra, sino en su propia tierra. Entonces, esto hablaba de que su familia muchas veces no creía en él, y muchas veces incluso le llegaron a tentar de que se expusiera, ¿sí?, así como lo está oyendo. Sus hermanos muchas veces le dijeron: exponte, como una especie de burla, porque él, obviamente, él decía que era el Hijo de Dios, porque esa era la voluntad del Padre, que se mostrara ante el mundo como el unigénito, en aquel que cualquiera que en él creyere fuera salvo. Y entonces él tenía ese mensaje para dar a conocerlo a la humanidad. Sus hermanos, entonces, ellos le criticaban, y muchas veces le dijeron: exponte, salte fuera en las fiestas de los tabernáculos. Decía: exponte públicamente ante las personas. Obviamente que Jesús siempre estaba bajo las órdenes de su Padre, y no iba a hacer nada fuera de la voluntad de su Padre. Pero ahí es donde entramos el primer punto, hermano, porque como dicen por ahí, si son mis amigos, como dice ese dicho, ¿recuerdan cómo se ha dicho bueno, hay una parte que dice, ay, Señor, se nos fue. A ver, ¿cuál es ese dicho que dice? O dicen a veces: mejor solo que mal acompañado. No me ayudes, compadre, ¿no? Por ahí dicen también. O sea, el caso es que si esa es la familia, pues, híjole, ¿no? O sea, a alguien que lo están exponiendo a que le pueda pasar una desgracia, tentarlo para que caiga, ¿sí? Híjole, nos deja como que un mal sabor de boca
acerca de qué valor la familia de Cristo le tenía a Jesús. ¿Sí? Vamos entendiendo eso, si vamos viendo ese punto. Por eso es como dice el versículo, no hay profetas en tierra sin honra, ¿no? Sí, o sea, por decir, se supone que donde tenían que ser sus principales seguidores, donde tenían que apoyarlo, donde tenían que decir, ánimo, tú puedes, donde tenían que decirle, recuerda que Dios te envió, no te desanimes, era precisamente en su núcleo familiar, cosa que no vemos que esto esté pasando. Y es ahí donde entonces ya entramos en por qué Jesús hablaba esas palabras de quién es mi hermano, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué, ante este punto ahorita que estamos tocando, qué podemos nosotros ahorita hablar, aportar, comentar? Un punto que, pues sí, porque, como decíamos, la familia, ¿no? La familia, y ahorita es lo que vamos a tocar porque ten cuidado. Decíamos, Efesios 2 nos dice que el enemigo, dice en otro tiempo, dice nosotros vivíamos haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, ¿no? En otro tiempo. Entonces nosotros muchas veces hacíamos lo mismo que los demás, mentíamos, no nos importaban las cosas de Dios, no éramos responsables con las cosas de Dios, pues me gustaba el chisme, me gustaba la mentira. Pero dice la palabra de Dios que eso era en otro tiempo vivíamos de esa forma, siguiendo la corriente de este mundo, dice la palabra de Dios. Pero en otro tiempo, cuando Dios se presenta en nuestra vida, nosotros decidimos cambiar esas maneras de ser, y entonces ahora dice la palabra de Dios que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, opera en los hijos de la desobediencia. Y ahí entonces ten cuidado, ahí dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ese es el problema. Ese es el problema que queremos tocar. Porque a veces le hacemos un daño a la familia porque les damos por su lado o porque nosotros hacemos lo que ellos dicen, pero tenemos que ver bajo qué corrientes se están moviendo. Eso es algo importante. Por eso estamos hablando ahorita de que salvo mi casa. ¿Por qué mi casa no se salva? Pues no se salva mi casa porque no quieren vivir bajo las reglas de Dios. Y muchas veces yo también soy copartícipe de eso. Entonces yo quiero salvar mi casa, pero yo apoyo todo lo que es la maldad, la desobediencia a Dios. Entonces, ¿cómo voy a salvar mi casa? Pues olvídalo. Eso no va a pasar jamás. Y hay promesas que dicen incluso, salvo tú y salvo toda tu casa. Por el tema de hoy es eso. Pero no se va a cumplir jamás cuando yo estoy en la misma voluntad que la familia, muchas veces, o los amigos, o los vecinos, desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ahí nosotros plantearnos? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Pues sí, pues primeramente pues tienes que estar, pues más que uno, si ya conoces la palabra y si tu familia, por ejemplo, pues no está entregada, ¿qué tienes que hacer? Pues ahora sí que amar a Dios sobre todas las cosas antes que todo, ¿no? Por eso aquí está dando Dios un ejemplo de que a pesar de que pues María era su madre, lo buscaba igual que sus hermanos y pues Dios no le importó, ¿no? Él siguió y no dejó a sus hermanos, ¿no? Que eran los que estaban escuchando la palabra. Entonces a él no le importó ir a atender a su mamá y a sus hermanos. Entonces un ejemplo, ¿no? Que Dios nos pone, que nosotros tenemos que seguir a Dios antes que todo, ¿no? Antes que la familia, antes que la pareja, antes que todo. Es un ejemplo que Dios nos pone. Entonces, de hecho me recuerda aquí, ¿no? Hay un versículo que nos dice de Mateo, que dice, bueno, aquí no se lo podemos ver en Mateo 19:29, dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padres, o madres, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Y dice que pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Entonces, pues aquí Dios claramente nos dice, ¿no? Cualquiera que dejara todo esto, padre, madre, tierras, pues Dios nos va a dar 100 veces más, ¿no? Entonces, y aquí prácticamente, si nosotros no nos sometemos a Dios, no hacemos su voluntad, entonces ¿cómo vamos a hacer que nuestra familia se salve? Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, para que pues nuestra familia se pueda también salvar, las podamos orientar. Ya si nuestra familia no quiere, pues nosotros no podemos seguir esa corriente, ¿no?
Amén. Sí, ese es un punto, ¿no? Ahorita decíamos entonces que el que ama más padre, madre, hijo, hija, esposo, esposo, dice la palabra de Dios, no es digno de mí. No es digno de mí. O sea, no merece tener esa palabra porque está cambiando a Dios por cualquier cosa. Y está hablando estrictamente en esta parte que estás comentando, está hablando acerca del núcleo familiar biológico. Eso es lo que está hablando. Entonces no querramos interpretar otra cosa, porque a veces nosotros queremos muchas veces queremos ser como más misericordiosos que Dios, y la verdad es que no. A veces la gente dice, es que mi papá, mi mamá, ¿cómo crees? Sí, será tu papá y tu mamá, pero si tú amas más a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu hijo, a tu hija, más que a Dios, no eres digno de ser llamado hijo de Dios o discípulo de Cristo. Entonces, es la palabra de Dios. Eso a mucha gente no le hace mucho ruido en la cabeza, ¿no? Porque muchas veces ellos quieren como que hacer su voluntad a su manera, ¿no? Entonces, ¿qué otro punto podemos ahí tocar? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Porque hay muchas personas que ahorita nos van a estar escuchando y es eso, ¿no? A veces están bajo ciertas situaciones, y incluso a veces se dice, ¿no? Estoy entre la espada y la pared, ¿no? Y entonces a la luz de la Biblia pues nos da la respuesta a Dios, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna cuestión ahorita? ¿Pregunta? Cualquier duda que tengamos. Ahora sí que ustedes son la voz de los radioescuchas, porque ellos tendrán a lo mejor algunas preguntas y ustedes pueden a lo mejor aportar algo a eso, ¿no? Bueno, es que sí es difícil la gente que, por ejemplo, cuando tú quieres a tu familia y sí te duele, ¿no? Que tu familia no se acerque a Cristo. Entonces, pero pues no hay otra, ¿no? Porque si ellos no quieren, la salvación de hecho es personal. Entonces, aquí uno tiene que ver hacia eso, ¿no? Qué es Dios lo que nos está ofreciendo y qué es lo que tu familia te está ofreciendo. Entonces, ahí es donde tenemos que poner en balanza, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos? O sea, nosotros tenemos que seguir, a seguir a Cristo, porque si Él ya nos hizo el llamado, nosotros tenemos que seguir a Él, como lo que vuelvo a repetir el versículo, lo que ahorita lo vimos. Si no dejáramos padre, madre, tierras, casa, todo eso por Dios, pues no podemos ser dignos, ¿no? Ni podemos ser sus discípulos. Entonces, si nosotros no nos mentalizamos eso, nosotros no vamos a poder seguir a Cristo. Se nos va a ser muy difícil seguirlo, porque vamos a empezar a ver, pues nuestra familia, aún hasta los esposos, ¿no? Y aún hasta los hijos. Sí, que es parte de la familia. Entonces, entonces ahí sí es difícil, porque hemos visto que hay hermanas que hay veces que llegan solas, o hijos también que vienen solos, y sus papás o sus esposos no vienen, o al revés, ¿no? Las esposas no vienen, y entonces es una lucha, es una batalla, y a esa persona no le queda otra más que o le lucho o me muero junto con ellos, ¿no? Entonces, uno tiene que ser ahí, como dice la palabra en Josué, ser valientes y esforzados, porque al final de cuentas nosotros siempre vamos a ganar. Dios nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria para que en su momento Dios pues jale, ¿no? A la familia. Esa es la... Sí, y otra cosa importante es que a veces, es triste, pero a veces, como tú mencionas, llegamos solos a Cristo, y a medida que estamos entregándonos a Dios, porque venimos quizás por depresiones, venimos quizás por soledad, venimos porque precisamente nadie nos entiende, la familia no nos entiende, llegamos a Cristo y entonces Dios empieza de alguna manera a mover cosas. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya mueve las cosas y resulta que ya volviste con tu pareja, o ya regresó el esposo, o ya regresó la esposa, o ya regresaron los hijos? Y entonces, una vez que ya están ahí, dices tú, ahora sí, Señor, pues muchas gracias, estuvo padre la enseñanza bíblica, pero pues tú entiendes, ¿no? Que tengo que servir a mi casa, tengo que servir a mi esposo, tengo que servir a mi esposa, tengo que servir a mis hijos, a mi familia, y entonces, discúlpame, pero no tengo tiempo para ti, ¿no? Así es la gente de malagradecida con Dios, porque se le olvida cuando estaba solo. Cuando estaba solo completamente, cuando nadie, la misma familia, vuelvo a repetir, no los tenía en cuenta para nada, y cada quien en sus propios asuntos y problemas. Y a veces nosotros se nos olvida quién nos levantó, quién nos llamó, quién nos limpió, quién nos dio nuevas fuerzas, y volvemos nuevamente a idolatrar a los hombres, volvemos a idolatrar otra vez
a la familia de ese punto. Dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos van a caer en el mismo pozo, ¿no? Así es, amén. Es que aquí el punto es el que uno cómo se enamora de Dios, ¿no? Eso es el punto. Si tú no estás enamorado de Dios, no, se te va a hacer difícil seguir a Cristo y dejar cosas. Si no, no se habla de nada más de dejar a la familia, hasta tu propio yo tienes que dejarlo. Tus metas, ¿cómo se le dicen? ¿Sueños? Tus sueños, y hasta así los sueños los tienes que dejar por seguir a Cristo. Pues es que aquí está bien claro, ¿no? El versículo. De hecho, también hay otro versículo donde habla también, ¿no? Cuando dice que aún cuando el papá se muere, dice que deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Entonces ahí también habla, ¿no? Pero ¿cómo? Si es mi papá, pero yo también antes, ya ves que yo no podía entender ese versículo, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo? Pero si es que es mi papá, pero ¿cómo lo voy a dejar, no? Pero dices, no, pero es que si Dios te está dando una orden, pues ya, o sea, tú tienes que dejar que ya, si ellos no quisieron de Cristo, pues tú ya qué puedes hacer. Si en vida tú les hablaste de Cristo, les dijiste, mire, acérquense, y no quisieron, pues ahora sí, como dicen, como atalaya, ¿no? Ya tú esa sangre ya no te la va a cobrar Cristo. Y ya tú uno puede estar en paz, descansando, ¿no? Tristemente, si ellos no quisieron, porque como repito, la salvación es personal, si ellos no quisieron, pues ya no podemos hacer nada. Ahora sí, como dicen, uno ora por los familiares y Dios los quebranta, pero si aún así sus corazones son duros, pues ya no podemos hacer nosotros nada en ese aspecto, ¿no? Pero eso sí queda bien claro, o sea, Dios tiene que cubrir todo nuestro amor hacia esas personas, ¿no? Por eso nos tenemos que enamorar mucho de Dios para que Él pueda suplir todos esos miedos, ese dolor, ¿no? Esa tristeza cuando sus familiares se van o se pierden. Sí, es que ahí otra vez nos lleva al primer amor. Ahí en el versículo bíblico que dice la palabra de Dios, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. O sea, es ahí, vuelvo a repetir, recordar desde dónde Dios te sacó. Vuelvo a repetir, muchas veces la familia no dio un centavo por ti, muchos no se acordaban de ti, ¿sí? Entonces llega un momento en que Dios entra a tu vida y ahora todo el mundo se acuerda de ti y todo el mundo tiene derecho a opinar de ti y de a quién vas a servir. Entonces ahí es donde entramos y por eso muchas veces nos vamos a ganar el desprecio de la gente y más de lo que te decíamos, las personas que no están en la misma frecuencia. Si no están en la misma frecuencia, dice la palabra de Dios, en 1 Corintios dice ahí que la palabra de la cruz es locura a aquellos que se pierden o que se extravían, entonces ya no van a caminar juntamente con nosotros, ya no van a caminar, lo que decíamos Efesios 2:2, incluso pueden ser armas usadas por el enemigo para lastimar nuestro corazón, nuestra confianza y destruir el plan que Dios tiene en cada uno de nosotros. Por eso es que decíamos que todo esto tiene que estar uno bien fortalecido en el amor hacia Dios y ser consciente. Cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo, le dice, Señor, y nosotros que hemos dejado padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, trabajo, todo, y si hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y Jesús lo que él le dice que va a recibir 100 veces más. El problema de las personas cuando dejan algo es que piensan que es lo único que tenían. Y ese es el meollo de toda esta situación. Cuando tú vas a recibir una bendición, necesitas abrir las manos. Si tú estás aferrado con las cosas que tienes y que no valen muchas veces la pena ni tus lágrimas, pero tú estás cerrando tus puños, no puedes recibir otra bendición. Y ese es el problema. La gente muchas veces dice, es que si sigo a Cristo significa renunciar a muchas cosas. Pero así como significa renunciar a muchas cosas, significa que también vas a ganar muchas cosas, de hecho 100 veces más. Y después de eso, la vida eterna. Pero es ahí donde entramos en la fe, es ahí donde yo tengo que entregarme a Cristo, no a medias ni por cuartos, sino si me voy a meter a Dios, me tengo que meter bien, de lleno. Porque el problema es querer agradar al mundo y querer agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos señores. Entonces, y también otra parte que dice la Biblia también es acerca de que el que quiera salvar su vida, la va a terminar perdiendo. Eso es lo que dice. Y hay gente que con tal de no llevarle la contraria al esposo, con tal de no llevarle la contraria a los hijos, con tal de no llevar la contraria a los padres, con tal de no llevar la contraria a los primos, entonces acceden a todo lo que ellos hacen y van a terminarlos perdiendo. Eso seguro.
porque dice la palabra de Dios que cuando tú quieras salvar tu vida la vas a terminar perdiendo. Es aquel que traiciona a Cristo. Hay una parte en este versículo bíblico que vamos a tocar ahorita del libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 21, ¿sí? Que dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Dice el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, o sea, anatema. La palabra anatema significa maldito. Dice, el Señor viene. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el que no ame a Dios, el que no se entregue a Dios, pues va a ser maldito. Va a ser maldito. Y entonces, ¿qué quiere decir la palabra maldición o maldito? Significa separado de Dios. Eso es lo que significa. Y cuando yo no obedezco a Dios, estoy separado de Dios, porque el pecado me separa de Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo no me voy a gozar en las cosas de Dios, que la palabra de la cruz para mí va a ser locura, va a ser una pérdida de tiempo. No vale la pena dedicarle tiempo a las cosas de Dios, no vale la pena pagar un precio, no vale la pena las horas de trabajo que yo le dé a Dios. Dice la palabra también que nadie sirve en el altar de balde, pero para aquel que ya se extravió en la fe, pues es un sacrificio que no vale la pena servirle a Dios. Y por eso en muchas ocasiones, incluso personas, pastores incluso, que ya no tienen amor por Dios, pues todo esto se le hace pesado, el ministrar a la gente, el servir a Dios, el si tiene que entregar sus horas de comida, si tiene que estar a altas horas en la noche, todas estas cosas, aquel que ya perdió el amor o que se está extraviando de la fe, ya se le empieza a hacer pesado. Es como decíamos, es un asalariado, si hay dinero trabajo, si no hay dinero no trabajo. Y con Dios la recompensa es inmensamente grande. Lo que tú quieres es que Dios te diga, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que busca un hijo de Dios, es agradar a su Señor, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esa parte. Tenemos otra parte también en el libro de San Juan, capítulo 7. Incluso si la hermana María nos puede leer la traducción 60, capítulo 7, versículo 1. Para que veamos los ataques que tuvo Jesús dentro de su familia. Y todo esto lo estamos ahorita tocando primeramente porque no podemos salvar algo que nosotros mismos estamos sometidos, por decir, a la voluntad de la gente que no ama a Dios. Si nosotros estamos sometidos a la voluntad de gente que no ama a Dios, nunca vamos a poder salvar a nadie. Por eso decía esa parte bíblica que decía, un ciego no puede guiar a otro ciego. Así sencillo, no puedes ayudar a nadie si tú estás bajo sus órdenes de esas personas. No se puede. Capítulo 7, versículo 1. Vamos a tocar la versión 60. Sería del versículo 1 al versículo 5. Es increíble lo que dice. Vamos a ver la traducción 60 primero y luego vamos a tocar otra traducción, la nueva traducción viviente. Adelante, hermana. Ok, ahí voy. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cómo ve, radio escucha, internauta? ¿Cómo ve ese punto? ¿Se da cuenta? O si usted creía que Jesús tenía una familia convertida. No la tenía convertida. ¿Sí? Es la parte bíblica, ¿verdad? Es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos que nadie es profeta en su propia tierra sin honra, o sea, sin reconocimiento, ¿no? Vamos a leer ahora una traducción un poquito más actual para que entienda el lenguaje más amigable a los tiempos de hoy, la nueva traducción viviente. El 7.1 dice aquí, después Jesús recorrió la región de Galilea y quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros.
Fíjese, aparentemente dices, qué bueno, creían en él. Pues no, porque ellos querían o lo estaban tentando para que le fuera mal. El versículo 4 dice, no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Y vuelvo a repetir, puedes decir, ay, qué bueno eres. Pero no, dice el versículo 5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahora, vea esto que interesante, porque el versículo 5 nos quita completamente aquella duda de cuando las personas que tienen la religión del catolicismo dicen que Jesús no tenía hermanos. Y mire, hermano, nadie que es hermano, nadie que se llama hermano puede decir que no cree en Jesús, ¿sí? Y aquí está hablando, el versículo 5 dice, sus hermanos no creían en él. Entonces, si alguien que se llama hermano no cree en Jesús, no es mi hermano. Y sin embargo, le están poniendo ese calificativo de hermano. Entonces quiere decir que era un hermano biológico, un medio hermano, que no creía en él. Por lo tanto, no era hermano en la fe, era un hermano biológico, no un hermano en la fe. Porque un hermano en la fe le hubiera dicho, adelante, ellos se van a convertir y tú tienes la razón porque eres el Hijo de Dios. Pero dice aquí la connotación, dice que no creían en él, en lo que hacía. Entonces, dése cuenta lo que ahorita decíamos. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta óptica, ¿verdad? Entonces podemos entender que Jesús no podía dejarse mover bajo los consejos de su familia, ¿o sí? Ni por los sentimientos. Ni tampoco por los sentimientos, porque decíamos ahí en el libro de Romanos que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre cosas importantes, no para cuestionar sobre cosas importantes, no para hablar sobre temas importantes. ¿Cuál es un tema importante? Pues el tema de tu vida, hacia dónde vas, tus sueños, tus planes, tus ideales. No puedes pedir consejo a una persona que no es apta, que no está preparada. Imagínate Jesús preguntándoles a ellos si era bueno salir ahí y mostrarse en las aldeas. O sea, no, obviamente que eso hubiera sido su propia muerte de su fe espiritual. Entonces, por eso nosotros tenemos, hermanos, que entender que por eso Dios instituyó la familia de la fe. Entonces, tenemos que apartar muchas veces los sentimientos de lo que es la fe. Y entonces nosotros, dice ahí, la palabra de Dios nos dice qué hermoso es que los hermanos en Cristo estén juntos. Dice, es como el óleo fresco que precisamente está fluyendo el Espíritu de Dios. Entonces, Jesús no iba a hacer caso a sus familiares. Y lo vemos nuevamente en el libro de Mateo, el capítulo 12, versículo 46 nuevamente, que hablamos hace rato. Dice ahí el versículo 46, Jesús está predicando, hermano. Jesús está predicando y en ese momento, pues su familia no tiene respeto por él, no tiene respeto por su ministerio, porque oye, una persona que está trabajando, que está ocupada, no vas a interrumpirle en asuntos importantes como era una prédica, hermano. Y cuando la gente va, o en este caso su familia va y le interrumpe, no tiene respeto. O sea, no le interesa lo que Jesús está haciendo a las personas. Si ellos verdaderamente tuvieran ese amor por lo que Jesús estaba haciendo, hubieran entrado, y hubieran escuchado, y hubieran estado ahí, incluso apoyando lo que Dios estaba haciendo. Pero no, le quisieron quitar la atención. Incluso, ahí hay un mal ejemplo dentro de sus servidores de Cristo. Ya estamos hablando ahí de discípulos. Servidores en Cristo que incluso le dan a Dios como que oye, ve a verlos, oye, no seas así, son tu familia. O sea, fíjate. Y Jesús es cuando aprovecha todo esto para definir la familia de la fe y el peso que tiene, ¿sí? Por decir el versículo 47, ahí es donde está ese discípulo que te estoy comentando. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? O sea, ese discípulo esperaba que Dios parara la prédica y que saliera a ver qué quieren, mamá, qué quieren, hermanos. Pero Jesús, él aprovechó, te lo voy a repetir, aprovechó el versículo 48 y dijo, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿A quién le estás dando el valor? Le dijo. O sea, para que entiendas, le dijo, ¿quién tiene ese valor de una madre y de unos hermanos? ¿Quién? Pues diría, los pechos que te amamantaron, porque hay un versículo así. Él dice, no es eso.
Versículo 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Yo estoy tranquilo porque estoy con mi familia. Eso fue lo que dijo. ¿Sí? O sea, parafraseando un poquito, es lo que dijo. ¿Sí? Porque obviamente, si te vienen a buscar, dices, ¿qué pasó? Pero al punto de que ya los conocía, como dicen por ahí, cómo se las gastaban. Entonces dijo, no, yo no voy a parar esto. De seguro van a decirme dónde quedaron las pilas del control remoto. Y para mí es algo importante las cosas de Dios. Para mí es importante no distraer a mis hermanos en Cristo. Entonces, él le dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. Versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Entonces, no vemos a Cristo llorando, no vemos a Cristo preocupado, no lo vemos, porque Él decía, mi familia está aquí, yo no me siento solo, yo no me siento intranquilo, porque tengo aquí a las personas que aman mi nombre, y esos son mi familia. Entonces, ¿por quién viene Jesucristo en aquel rapto de que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4? ¿Por quién viene? Pues por los que obedecen la palabra. ¿Viene por quién? Por los que hacen la voluntad. Sí, que Dios les cataloga. Como hermanos. Familia. Jesús viene por su familia. Y no hablando de un punto biológico, porque de hecho nosotros ni siquiera estamos hablando que seamos hijos biológicos de Jesús, ni del Padre. De hecho la Biblia nos dice que somos adoptados. Entonces, mire, vamos a ver esa cita bíblica. Somos adoptados por el Espíritu Santo. Efesios 1:5. Uh-huh. 1:5, ya lo tenemos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está. No somos ni siquiera hijos biológicos. ¿Acaso a Cristo Jesús le importa que seamos hijos biológicos? No le importa. Él simplemente por el puro afecto de su amor y su voluntad, somos creación de Él, pero Él decidió adoptarnos y darnos el valor como hijos a través de aquellos que obedecen y que se entregan a través del sacrificio de la cruz y de la sangre de Cristo, y entonces Él te adopta como hijo suyo por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y dice ahí adelante, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Claro, tienes que alabarlo, tienes que darle gloria si es tu hijo de Él, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, vea usted que Jesús no tiene una familia biológica, Él tiene una familia adoptiva. En este caso, Él nos adoptó a nosotros, pero Él nos quiere como hijos legítimos. Por eso dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, de la misma forma nosotros también debemos de adoptar esa familia que Dios nos ha provisto. Y entonces entender por qué mi estado de ánimo no debe de depender en la aceptación de lo que decíamos la familia biológica. A veces tu padre no te quiere, a veces tu madre no te valora, a veces tus hermanos te repudian. Ya lo decíamos, siempre y cuando no sea por una conducta inapropiada, que violemos la ley de Dios y que hagamos iniquidad e injusticia, y por la cual nos hayamos ganado el repudio de la gente. Eso es muy importante. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y aún así después de eso no somos reconocidos, no somos valorados, no somos recompensados, no tiene uno por qué cambiar su estado emocional. No tiene uno por qué quitar esa fe que vas haciendo. El hecho de que incluso a Dios sí le agrades, el hecho de que tú le sirvas, el hecho de que Dios te esté ocupando y que las demás personas no vean eso que tú estás sirviendo y por el contrario te critiquen porque quizás no estás entrando en las reglas que ellos hacen, eso no te hace menos y por lo tanto tú deberías de darle el valor que Dios te ha dado a ti, como dice la palabra de Dios, adoptado hijo suyo. Entonces por eso te decía, no puedes tú muchas veces pedirle consejo para que te diga qué vas a hacer con tu vida
o hacia dónde tienes que ir, o si eso sí es correcto entregarte a Cristo, o pagar un precio por Dios. No puedes. Eso es ponerte de pechito en favor, o sea, que el diablo venga, y dice Efesios, dice que con sus dardos de fuego acabe contigo. Te le pones de pechito cuando tú abres tu corazón ante esa persona que no tiene el amor de Dios dentro, porque no le ha dado, dice San Juan capítulo 3, 19, dice, ¿cuál es la condenación? Pues que la luz vino al mundo, y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Es una condenación. O sea, Jesús repudia eso. Por eso decíamos en 1 Corintios, dice, el que no ama a Cristo, pues es maldito. Es maldito, merece ser maldito. Pero es que pobrecito no. No querramos ganarle la misericordia a Jesucristo, que Él murió en la cruz por el puro afecto de su voluntad. Él nos quiso salvar. Y si aún así la gente no valora lo que es Dios, merece el infierno. Así de fácil y sencillo es esto, aunque se oiga muy duro, aunque se oiga muy fuerte. Pero oye, si Dios te da el amor de su gracia, la adopción del Espíritu Santo para que sea su hijo, y no quieres, ¿qué podemos decir de ese tipo de personas? ¿Sí me entienden? Amén. Y no importa si es padre, madre, hijo. Por eso Dios decía, no eres digno. Si tú le das ese valor por encima de mí, no mereces ser tampoco tú mi hijo. Así sencillo. De hecho, aquí en Primera de Juan dice, en el 4:6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es. O sea que decíamos, ¿quién está poseído por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del diablo? Bueno, el que hace conciencia de la palabra de Dios y obedece, el que hace conciencia, el que nos oye cuando les predicamos y hace el cambio, ese es el hijo, uno de los hijos de Dios. El que no hace caso, el que no escucha, el que incluso critica lo que hace, pues entonces no es hijo de Dios, está dominado por el espíritu del error, dice la palabra de Dios. Entonces vea eso nada más, qué importante. Nosotros, por eso te decía, ¿y por qué es importante también que tú le des valor a lo que valor tiene? Porque después vienen los juicios, hermano. Después vienen los juicios. Hemos visto padres alcahuetes que muchas veces al hijo le están apapachando sus pecados y las injusticias y los premian. Y entonces, ¿eso cómo es? Pues eso es un amor que no proviene de Dios. De hecho, no es amor. Le haces un daño a los hijos cuando les premias cosas que no deberías de premiarles. E incluso dice al que está haciendo las cosas bien, pues lo estás echando para abajo, le estás matando su fe. Entonces ahí tenemos a Elí. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 habla precisamente que los hijos de Elí eran hombres impíos. Es lo que dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y pues al no tener conocimiento de Dios, ¿qué pasaba? Pues faltaban al respeto a Dios. Entonces hacían un montón de cosas malas dentro de la obra de Dios, y Elí pues estaba pintado. Elí no les decía absolutamente nada. Sabemos realmente qué sucedió con estos dos hijos, quedaron muertos. Y no solamente ellos, sino también Elí murió, y su casa, su descendencia ya no fue sacerdocio delante de Dios. ¿Por qué fue eso? Porque entraron juicios por conocer la palabra y desecharla. ¿No hay puntos? Pues así que increíble, ¿no? Que el mismo Dios pasó por esa situación que muchos pasamos o llegamos a pasar, ¿no? Ajá. Por la familia, ¿no? Que luego muchas veces no se quiere convertir, o los esposos o los hijos, y en el momento pues es difícil cuando tú conoces a Dios porque estás jalando con todos ellos, ¿no? Pero como dice, siempre Dios va a pelear por ti, pero es importante que uno se entregue de lleno, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer de Dios, cuando mis padres no quisieron ya seguir, a ellos se les hacía pesado, pero no, había algo como que me impulsaba a seguir, y aunque no iban ellos, yo iba a seguir a Cristo, ¿no? O sea, yo me gustaba ir a la iglesia, me gustaba ir a las veladas, y yo me iba sola a las veladas. Entonces, aunque no fueran mis padres, ¿no? Entonces, porque pues sabía Dios que Él tenía un propósito para mí. Entonces, pero yo sé que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, ¿no? Pero ahí es el que quiera seguir, ¿no?
el que quiera seguir todo, dejar todo por seguir a Cristo. Entonces, pero muchos no, como dicen, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, desgraciadamente, pues uno tiene que seguir, ¿no? O sea, seguir a Cristo y como dicen, como la mujer de Lot, ¿no? Siempre mirando hacia enfrente y no mirando hacia atrás, ni modo. Si se queda la familia, pues ni modo. Uno tiene que seguir a Cristo porque, como repito, la salvación es personal. Y si nosotros seguimos a la familia, nos vamos a quedar con ellos, juntamente con ellos, porque la venida de Cristo se acerca. Y si nosotros no nos limpiamos, no seguimos sus pasos, no estamos en esa santidad, no seguimos esa palabra, pues ¿qué va a pasar? Que pues nos va a agarrar así, ¿no? Ahí con la familia, pues como en el mundo, o sea, haciendo las cosas que ya no debemos de estar haciéndolas. Entonces, y nos vamos a quedar ahí. Así es. Entonces, ¿Algún otro punto? Pues como bien menciona la hermana Vania, habla de una carrera, y en una carrera nosotros podemos ver que hay diferentes obstáculos. Esos obstáculos muchas veces nos pueden servir como impulso o como barrera para que ya no sigamos. La diferencia es que cuando alguien está en Cristo, sabemos que cualquier cosa nosotros la debemos de tomar como impulso. Muchas veces esas situaciones o hasta la misma familia pues van a hacer que nosotros menguemos, pero la diferencia es cómo ve el cristiano eso, ¿no? La familia es importante porque sí, por algo la tenemos, pero no es más importante que Dios. Dios tiene un lugar pues que es absoluto en nuestra vida. Entonces el tiempo que nosotros le dediquemos a Dios va a ser muy importante, porque de esa manera pues Él va a resguardar nuestro corazón. Y asimismo, cuando tengamos situaciones familiares o situaciones de daño, pues vamos a estar tranquilos porque no, al final del día no nos va a afectar. Pero nosotros debemos de separar esa parte de saber que como hijos de Dios, el primer lugar debe de ser para Dios, para servirle, para agradarle. Y asimismo, si Dios ve también esa obediencia, Él en su misericordia, pues obviamente que Él puede convertir a todos, pero también pues necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Pero primeramente, como al principio se mencionaba, un ciego no puede ir a otro ciego, y es correcto, porque para que nosotros podamos impactar por medio de la palabra, pues también nosotros no debemos estar ciegos, debemos de tener todos nuestros sentidos agilizados en Dios, para que podamos hablarles, para que podamos impartirles esa palabra, y ya lo demás pues lo va a hacer Dios. Pero lo importante es que nosotros no entrelacemos nuestro corazón para que no se dañe, y para que la relación que nosotros tengamos con Dios siga fluyendo de la manera correcta, y nosotros le podamos seguir pues seguir sirviendo bien. Amén. Y aparte también, como decíamos, porque muchas veces nosotros, lejos de hacer un bien a la gente, les hacemos un mal, ¿no? Por decir, ¿cuántos padres agarran y le disparan en la cerveza a los hijos? Si no tienen cómo curársela, dicen por acá, entonces, ¿qué hacen? Pues, órale, ahí está para que te cures, ¿no? ¿Cuál se cure, no? Se va a enfermar más, ¿no? Pero bueno, o sea, muchas veces el padre solapa al hijo, le da más para el vicio, deja que meta cosas en la casa, contamina su casa, en este caso con el cigarro, con las drogas, con el alcohol, y todo esto pues muchas veces dice, para que no se me vaya de la casa, o para que no se enoje conmigo o me deje de hablar, o a veces la madre o el padre puede estar reprendiendo, incluso puede ser o llamarse cristiano y decirle a los pastores, oren por mi hijo porque anda en vicios, y luego va a la casa y le dice, te disparo el pomo, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va a poder reprender ese demonio si uno está atrayendo todo ese tipo de cosas, de maldiciones para nuestra familia? O, como decíamos, dice la palabra de Dios, ¿no? Instruye al niño desde pequeño. Y muchas veces ahí el padre le está tapando todas las maldades que hace su hijo. No quiere ver, por el amor que tiene, lo ciega, y no quiere ver realmente las cosas indebidas que hace su hijo. Entonces, ¿cómo Dios va a liberar? No podemos liberar porque estamos nosotros deteniendo la mano de Dios, la mano que es justicia. Entonces hay mucha gente que está apoyando el pecado, está siendo cohecho juntamente, no sé, de repente están festejando, traen ahí las cervezas, imagínate, y tú estás en medio,
Y entonces imagínate, aparte de todo, dice, nosotros tenemos que guardar un testimonio. Imagínate, te ven en medio del vicio, en medio de todo eso. Imagínate, hasta incluso se me veía a la mente, ¿no? A veces decíamos ahí, ya hablando un poquito más en el mundo, cuando decíamos a veces hay gente que está fumando, y a veces dice que los que contraen los cánceres es el fumador pasivo, ¿no? El que no tiene el vicio, pero siempre está oliendo el humo del familiar, y es el que termina siendo con cáncer. Y eso es algo muy cierto, hermano, porque a veces el daño que haces alrededor de las personas por tus hechos, pues impactan muy fuerte. Entonces muchas veces el padre, por no poner orden en la casa, está llevando maldición toda la familia, y quiere reprender demonios, y ese demonio jamás va a salir, ¿no? Porque tiene ese derecho legal de permanecer, ya que se está haciendo injusticia y se está permitiendo la maldad. Entonces, eso es otra de las cosas que también muy importante. Y ahí entramos ya en la evangelización, porque recordamos que decíamos, el tema es salvación para tu familia en Cristo, con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Por decir, aquí en el capítulo del libro de Mateo 10, capítulo 10 de Mateo, versículo 11, otro punto. A veces tú dices, ya no les voy a hablar nada porque o me critican o se enojan, y entonces tú dices, ya no les voy a hablar. Pero cada vez que ellos te quieren escupir, o sea, y hablando de escupir, no estoy hablando que realmente escupan, pero cuando quieren darte a conocer su filosofía, la manera que ven la vida, la manera que no aman a Dios, tú sí tienes que escucharlos, pero tú no puedes hablarles. Eso es una cosa, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios, que Dios incluso dice, cuando hay ese tipo de cosas que rechazan la palabra de Dios, dice, yo no tengo nada que hacer ahí. Así de sencillo. Míralo en el capítulo de Mateo 10, versículo 11. Dice la palabra de Dios, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice, informaos quién en ella sea digno, fíjate nada más, quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Fíjate, o sea, dice, no te metas en cualquier lugar. Tú llevas la palabra de Dios, tú llevas las enseñanzas de Dios. ¿Cómo que te metes ahí donde se están drogando? ¿Cómo que te metes ahí donde está alcohol? Y vuelvo a repetir, es porque no estamos hablando de que no les vamos a hablar a los drogadictos y a los alcohólicos de este mundo. Claro que sí. Lo que Dios dice es que cuando la gente no está dispuesta a cambiar eso, no quiere nada de Dios, entonces no tienes que estar dentro de ahí. Mira, te lo vuelvo a leer. Dice entonces, tienes que ver quién es digno. Dice el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, infórmate. ¿Ves? Infórmate quién en ella sea digno. Y entonces dice, posa allí hasta que salgas. Y dice el versículo 12, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, ¿y qué es digno? ¿Qué será digno? Una casa digna. Que tiene derecho, ¿no? Que merece, ¿no? Que alcanza el honor, ¿sí? de merecer eso. Es digno, alcanza. ¿Y dónde no alcanzaría a ser digno? ¿Dónde? Donde no te reciban. Donde tengan en poco la palabra, donde se les salga que ahí vienen a molestar, ¿sí? Ya les dije que no, pero están terco y muele que me convierta a Cristo. Esas gentes no son ¿qué? No son dignas. Pero a veces... No le eches las perlas a los cerdos. Sí, son palabras fuertes, pero es lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay gente que no es digna, no está dispuesta. Entonces, ¿cuál es la orden que Dios da? Dice el versículo 13. Y si la casa fuere digna, o sea, que le da el valor a las cosas de Dios, entonces la paz vendrá sobre ella, o sea, que sea salvación y vida eterna. Ahí eso usted recordará que en el Saqueo, cuando Saqueo agarra y Jesús predica en su casa, y Saqueo dice, si a alguien he hecho daño, le voy a regresar 4 veces más, y lo demás lo voy a dar a los pobres. Y Jesús le dice, la salvación ya llegó a esta casa, porque hay un líder que va a ponerse en orden, porque hay una persona que, imagínate, si él, la Biblia no establece, pero dice que hay familia ahí, sí hay familia, entonces tiene esposa y tiene hijos. Cuando el líder dice,
mi casa y yo serviremos a Jehová, y vaya que de mí va a depender, pues en ese momento llegó salvación a la casa. Entonces ya no va a haber desórdenes. Entonces ahora la esposa, yo te dije que mi casa y yo vamos a servir a Dios, entonces te me vas a cuadrar. Los hijos ya no van a ser malos, ¿sí? Nada que vicios, nada que van a hacer lo que quieren, nada que no se acercan a Dios. No, aquí soy el líder y aquí va a empezar el orden. Y si dice por ahí, si yo le estoy regresando 4 veces más a aquellos que les hice daño y la otra mitad se la doy a los pobres, ¿eso involucra mi economía o no? Y eso involucra que la economía de la esposa también o no. Sí, también. Y la economía de los hijos también. Entonces, él no está preguntando a los hijos, ni le está preguntando a la esposa, oye vieja, ¿sí te parece que demos la mitad de los ahorros de la cuenta de banco? No, él está diciendo, Señor, he hecho mucho daño y tú eres la salvación y ha venido a posar a mi casa. Yo voy a valorar esto, Señor, y a partir de ahora yo voy a poner orden en mi casa. Entonces, mi familia y yo serviremos a Dios. Y no le estoy preguntando. Y aunque sabemos que hay un libre albedrío, sí, pero hay veces, mi hermano, que el líder que está ahí en esa casa es la cabeza. Entonces la esposa dice que tiene que sujetarse al esposo. Y los hijos también tienen que sujetarse a los padres. Entonces, pero padre espiritual, padre, no nada más que porque a veces hay líderes que se adjudican el poder para mandar, pero hermanos, no están conectados a la presencia de Dios. Entonces son autoridades corruptas. Aquí estamos hablando de que en este caso Zaqueo, él había pasado de muerte a vida y que él quería arrepentirse y que iba a hacer frutos niños de arrepentimiento. ¿Cuál es el resultado de eso? La promesa que dice Jesús, salvo tú y salvo toda tu casa. Dice, hoy ha venido salvación a esta casa. Entonces, no dijo ha venido salvación a Zaqueo, dijo ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, ahí está, hermano, ahí está la situación, la bendición toca a las personas cuando yo empiezo a realmente a ser un embajador de Cristo, un testificador. Pero imagínate, si por ahí alguien se hubiera puesto, o es más, la misma esposa, no, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Tú no vas a dar nada? Y entonces imagínate que Zaqueo, híjole Señor, discúlpame, pero es que mi vieja no quiso. Bueno, Jesús se hubiera levantado y hubiera regresado. Lo que dice aquí el versículo, mira, estamos en Mateo 10, versículo 14. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no tiene ese arrepentimiento ni pone en orden su casa? Dice el versículo 14, 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces ya sabe lo que hubiera hecho Jesús, se hubiera salido de ahí, ¿sí? Donde no lo recibían, donde no lo valoraban, pues él tenía que buscar, porque hay muchas ovejas, hermano, hay muchas personas. De hecho, en las primeras evangelizaciones que están precisamente en el capítulo 10, habla que la orden fue ir a la casa de los israelitas, a las casas de los judíos, ni siquiera a la casa de gentiles. Pero cuando estos judíos no lo querían recibir, pues él iba a salir. Y otra cosa importante que dice ahí el versículo 14, dice que si no oyeren las palabras, y salir de aquella casa o ciudad, y interesante, pero dice, y sacúdete el polvo de vuestros pies. O sea, eso es un sentido figurado en el cual lo que te está diciendo es que no se te pegue nada de eso que están hablando, ni la manera en que ven a Dios, ni la manera en que le toman en cuenta, que sacúdete completo. Y eso es lo que muchas veces los cristianos tienen que hacer, sacudirse toda esa basura que les han metido muchas veces en la cabeza, porque hermano, hoy en día el diablo está utilizando muchas veces personas que no tienen amor por Dios y te están apagando la fe, te están asfixiando el Espíritu de Dios, porque a veces tú estás a lo mejor ahí recibiendo algún beneficio, a veces por decir, no sé, ya estás casado, estás casada y entonces los padres se están metiendo en tu vida, y no son cristianos, como te vuelvo a repetir, no te están dando un consejo de Dios, al contrario, metan rebeldía en tu matrimonio, pero como te están pasando dinero para tu familia, pues entonces no te queda otra más que decirle sí, Señor. Y eso es una cosa, hermano, que tarde que temprano, pues vas a terminar destruyendo tu matrimonio por no seguir las normas de Dios y mejor ponerte a merced de los que están gobernando mal, fuera del Espíritu de Dios. Entonces dice el versículo 14, si alguno no te recibiere ni oyere
o estas palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, hermano, tienes que entender que es importante poner a Dios en primer lugar. Vuelvo a repetir, hay un amor que habla el libro de 1 Corintios capítulo 13, que dice la palabra de Dios, el amor es sufrido y es benigno. 1 Corintios 13, versículo 4, y este es el verdadero amor de Dios. Entonces dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Tú puedes ver que dentro de ese conjunto de características del amor de Dios, el amor ágape, significa que no debe de ser injusto. Entonces, cuando yo cubro pecados, cuando yo estoy viendo a alguien que es mentiroso y lo estoy apoyando en su mentira, yo soy injusto. Eso no es amor, no lo estás protegiendo, por el contrario, le estás haciendo un daño. Cuando tú ves que hay injusticias, cuando ves que hay personas que se jactan, a veces decíamos ahí hay envidias entre los hermanos. ¿Y por qué hay envidias entre los hermanos? Porque los padres son injustos. A veces hasta los ponen en pique, a pelear, a medir competencias. Todo eso, hermano, eso no es amor, eso es injusticia, eso no es amor como el que Dios da. Entonces, el amor que Dios da tiene que estar plasmado en la justicia, tiene que estar plasmado en los decretos de la palabra de Dios. ¿Ok? Hasta aquí hay algún comentario, alguna opinión, algún punto de vista. Entonces, bueno, hermanos, eso es lo que les decíamos, porque es el error que caemos muchas veces, el pensar que Dios con varita mágica va a transformar a mi gente cuando yo no les predico, les apapacho el pecado, no peleo ardientemente por mi fe. Al contrario, decía Jeremías, que ellos se vuelvan a ti, no que tú te vuelvas a ellos. Entonces, todas estas cosas, hermano, pues están opacando la salvación de la familia. Y luego la gente se pregunta, ¿y por qué se condenó mi hijo? ¿Por qué se condenó mi hija? ¿Por qué se condenó mi esposa? Pues porque permitías que hicieran lo que quisiera. Como dice por ahí el rey Acab, cuando está sometido bajo Jezabel, y Jezabel le decía, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, perseguía a los profetas, persiguió a Elías, lo hizo entrar en depresión, y Acab, que era la autoridad, no le dijo nada, no le puso las riendas en claro. Y entonces llega un momento en que Dios le dice, acá vas a morir igual que tu esposita Jezabel. Pues eso, hermano, porque es cohecho. Entonces, es lo que decíamos, ¿cómo salva la vida Acab? La salva al momento que dice, perdóname Dios, y yo ya no voy a estar en confabulación con Jezabel. Entonces se logra salvar su vida. Jezabel no, Jezabel muere. Sabemos que fue una muerte de mucho repudio de parte de la gente, incluso de mucha desgracia. Fue atropellada, fue comida por los perros. Entonces fue algo muy, muy tremendo lo que vivió, por la manera en que persiguió a sus profetas de Dios y los mató, y metió error dentro del pueblo de Israel, consultando a los profetas de Baal. Entonces ve lo que hace un líder malo, ¿sí? Y ni siquiera era ella la cabeza, pero acá pues no estaba su autoridad por ninguna parte. Entonces ahí vemos, esto es un impedimento para que la familia se convierta. Mira, vamos a ver otra parte en el libro de Hechos de los Apóstoles, la historia del carcelero de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver, por favor, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. ¿Cómo fue la conversión? ¿Cómo fue la conversión de la familia
del carcelero. ¿Alguien puede dar alguna opinión de esta parte? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo fue que conoció al apóstol Pablo, a Silas? ¿Cómo fue que fueron a parar a su casa? Hechos 16:25, Hechos 6, 16:25. 16:25, Hechos de los Apóstoles. Pues sí, por el carcelero, porque metieron a Pedro y a Silas, ¿no? A la cárcel, entonces como conocieron al carcelero. Y ahí pues el carcelero se entregó, porque fue cuando él abrió las puertas, el ángel. Vino un terremoto, ¿sí? Sí, ¿no? Abrió las puertas, entonces el carcelero pues en ese entonces se asustó, ¿no? Porque pensó que ya se habían ido todos los presos y entonces él quedó como diciendo, híjoles, ¿ahora qué va a pasar, no? Entonces, en ese momento pues cuando vio ese milagro, pues entonces cuando se postró, ¿no? Se postró al ver esa situación. Bueno, más o menos es lo que me acuerdo de lo del carcelero. Ok. ¿Qué otra parte? ¿Cómo fue que ¿Sí? ¿Cómo fue el proceso, por decir? Porque es muy bonito, ¿no? Esta promesa se le da a él, ¿no? Salvo tú y salvo toda tu casa. Es de ahí donde sacan las congregaciones tanto prometen al pueblo de Dios, salvo tú y salvo toda tu casa. Y entonces levante la mano, ¿quién quiere que su casa fuese salvo? Y todos levantan la mano, ¿sí? Pero ¿por qué se lleva a cabo esa situación dentro de tu casa, dentro de tu familia? ¿Por qué? Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de eso? Pues es que el carcelero fue pues tuvo primeramente interés, ¿no? Porque le pregunta a Pablo que cómo puede ser salvo. Y ya Pablo pues le dice que crea en el Señor. Y de ahí ya se deriva que lo lleva a su casa y los atiende y pues hace un servicio precisamente a Dios, ¿no? Porque se lo está haciendo a sus hijos. De hecho, ¿por qué le crece ese amor? Que de repente dice, los invito a mi casita. Prófugos de la justicia, reos que pues estaban en la cárcel de alta seguridad. ¿Por qué de repente invitas a un reo a tu casa a sentarse en tu sala? No, porque se dio cuenta, ¿no? Que no era cualquier persona. Pues al ver que, por ejemplo, que las puertas, que tembló, ¿no? Prácticamente, y que las puertas pues se abrieron y ellos podían escaparse. Por el contrario, Pablo se le acerca y le dice que tranquilo, que no se ha salido nadie. Y pues yo siento que esa fue una pauta como de confianza, ¿no? Y por eso también, obviamente que ya después al hablarle de Dios. De hecho, hay una parte aquí que Pablo le salva la vida. Sí, ¿no? pues al hecho de, porque ellos se pudieron haber salido, ¿no? Pero no, o sea, tiene consideración de él y le dice, no, pues tranquilo, todo está bien. Sí, y de hecho, él, ¿qué estaba haciendo el muchachito? De hecho se iba a matar, ¿no? Sí, Sacó pues la espada. Ya tenía el cúter ahí, ¿no? En las venas. La espada. Ya tenía ahí listo para quitarse la vida, ¿no? Híjole, una persona que hace eso, pues no sé, o sea, ya tiene la mente muy debilitada de muchos días atrás, ¿no? Yo no creo que de repente dijo, me mato. Yo creo que ya pasaba muchas veces por su cabecita y ante situaciones o presiones en este mundo, pues yo creo que decía, en una de esas sí me voy a quitar la vida. Y ya este fue el acabose, ¿no? De decir, ya aparte de todo, si no me la quito yo, me la quitan. Entonces, y ahí fue cuando el apóstol Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí, y le sorprende la seguridad y la tranquilidad que tenía Pablo, aún estar en una situación donde él podía haber aprovechado y haberse ido. Y entonces es cuando él le pregunta, ¿cómo le hago para tener esa tranquilidad que tú tienes? Porque yo ya me iba a matar, porque tengo un problema, y tú tienes un problema, y todavía dejas que el problema siga, pudiendo haberlo resuelto. Entonces yo quiero saber, le decía ahí, ¿cómo puedo conocer Le dijo en el 30, ¿no? y ser salvo? Sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces le dijo, yo quiero tener esa fuerza que ustedes tienen, ¿sí? Porque tanto él tenía un problema como el que estaba adentro tenía un problema, y el que estaba adentro podía haber salido de ese problema, y sin embargo dijo, no, me quedo. Entonces dijo, ¿cómo es posible que tú puedes salirte, evadir tus problemas, y sin embargo te quedaste? Yo no tengo ese valor, yo ya me iba a quitar la vida. Ese es el punto. Entonces el testimonio de ver a Pablo tan fuerte en su fe, tranquilo, aún mejor le dijo, por ahí dice una frase que dice, tú tranquilo, yo nervioso, ¿no? Pero Pablo no, le dice ahí, no te hagas daño, tranquilo, ¿sí? O sea, fíjate, una persona que estaba en la cárcel, y mejor le dice a la otra, no te mates tú eres el alguacil, y ya te quieren matar. Y eso le llama la atención a él, y por esa situación entonces le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El versículo 31 le dice, entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ya, ¿no? No. Eso es una promesa que todavía no está por cumplirse, hasta que Él ejecuta lo siguiente. En el versículo 32, ahí viene lo importante. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Y luego dice, y a todos los que estaban en su casa. Pero ¿quién permitió? Usted recuerda lo que hablábamos ahorita de Mateo, que decíamos, cuando poses en una casa, tiene que haber alguien digno. Tiene que haber alguien digno de recibir esa palabra, para que entonces el Espíritu de Dios repose sobre esa casa. Entonces, ¿quién era digno? El carcelero. ¿Y cómo logró ser digno? Pues porque ya llevó a los reos, ya te lo dije, los sentó ahí en su casa. Le dijo a su esposa, aquí traigo a esto todo, porque tienen un uniforme naranja y cadenas. ¿Dónde los encontraste? En la prisión de alta seguridad, pero van a pasar algo hoy en la noche. Entonces él ya estaba sirviendo, a los hijos de Dios. Él ya estaba abriéndole las puertas de su hogar, la puerta de su familia, dejó que los apóstoles convivieran con su familia. ¿Cuántas veces tú no quieres? Ahí va el pastor y no, porque se van a enojar. No, ¿qué cree que todos trabajan? No, lo que no quieres es que entre la palabra a tu casa. Lo que no quieres es que hurguemos y encontremos todas tus caguamas y todo lo que tienes ahí metido en tu casa, tú tengas los santitos ahí dentro. Eso es lo que no quieres que nosotros nos demos cuenta. Por eso es que tú cierras la puerta de tu casa. O no les invitas a la gente y les pones muchos pretextos, ¿no? Puedes decirle, no, es que se van a cansar, es que se van a molestar, es que esto. Entonces tú le estás cerrando la puerta de tu casa a Jesucristo. Y por eso la gente no se convierte. Por eso no se convierte. Entonces dice, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Fíjate nada más, en una sola noche, pero en una sola noche ya había traído a Pablo a su casa, habían predicado en su casa, e incluso dijeron, ¿por qué no te traes unas cubetas de agua, que hacemos una alberquita, y de una vez nos bautizamos? Pero oye, ya son las 2 de la mañana, ya de una vez, ahorita, ¿para qué después? ¿Ves? Gente recia, gente de convicción, gente que toma decisiones y dice de una vez, ¿para qué después? ¿Sí? Esa es la promesa que se activó en esa familia, salvo tú, salvo toda tu casa. ¿Usted cree que no? Este carcelero no entendió las consecuencias que iban a venir después? Al otro día, obviamente, iban a estar los judiciales tocando la puerta de su casa con carteles de se busca. Y entonces él sabía que iba a afrontar esos problemas. ¿Le importó? No le importó. Lo que él quería es que esa palabra que él llegó a que en él fluyó en la cárcel, también la compartió a su gente, a su familia. Y las consecuencias de esa situación, a quien no le pareciera, a él no le importaban. A él no le importaban lo que la familia pensara, incluso la gente, los vecinos, oiga, ¿sabe qué? Quiero hablar a la patrulla, metió a 2 ahí, que creo que ustedes los están buscando. Y no le importó. Entonces él tenía un objetivo, predicarle a su gente, a su familia, y que pudieran ellos ser salvos también. Entonces en esa misma noche se bautizaron con él todos los suyos.
Versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído. De haber, ¿qué, perdón? Creído a Dios. De haber creído a Dios. Entonces, ahí vemos que realmente él confiaba, él tenía ese amor por Dios. Ahora sí tenía ese amor por Dios. Él estaba consciente de lo que Dios había hecho en su vida y con los de su casa. Entonces era agradecido, incluso les dio de comer. Y después, hermanos, pues todo está muy bonito, pero después vinieron las consecuencias por usar su fe, ¿sí? Ahí decíamos que cuando hay frutos, la cizaña empieza a salir. El 35 llegó la cizaña a tocar a su puerta. Dice el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. O sea, el que abrió la puerta, ¿quién fue? Fue el carcelero. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y el versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Mira el Pablito teniendo fuerte. Cuando hay que ser fuertes, hermano. Y el 38 dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Versículo 39, y viniendo les rogaron. ¿Ya ves qué diferencia? Que los hayan sacado con un puntapié, como si fueran delincuentes. ¿Ves? Eso es defender tu fe. No hiciste nada malo. Tú tienes que confiar que tú no estás haciendo nada malo. ¿Por qué te van a venir a criticar? ¿Por qué te van a venir a adjudicar como si fueras hijo del diablo o con pecados? ¿Por qué? Desobediencia, ¿por qué? Pablo, ¿ya ves cómo hizo valer su fe? Él dijo, ¿por qué me voy a salir como un ladrón? ¿Por qué voy a permitir que me vengan a ofender? No, pero es que son autoridades. ¿Qué importa que sean autoridades? Violaron la ley de Dios, están haciendo injusticias, vienen y nos apresan, nos golpean. Entonces él dijo, no, que nos saquen ellos, que sepan lo que están haciendo. Y entonces mira lo que pasó. El 39 dice, vinieron y hasta les ¿qué? Le rogaron, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces salieron con la frente en alto, hermano. No se escondieron. Nadie les dijo, mira qué desobediencia hiciste. No, ellos sabían que no habían hecho absolutamente nada malo. Entonces te das cuenta por qué Dios bendice esas familias. Te das cuenta por qué Dios convierte esas familias. Todos esos líderes, donde llegó la salvación a su casa, fueron líderes que decidieron pelear, que decidieron permitir que la palabra de Dios entrara a sus casas. Fueron líderes que no hicieron caso a aquellos que quizás estaban de desacuerdo. Esos líderes son los que arrebatan las promesas del reino y convierten a su gente. Entonces, por eso te decíamos, es importante que tú conviertas a tu casa a través de Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Te estás volviendo como ellos? ¿Te estás amedrentando ante las amenazas que te hacen? ¿Tu corazón se lastima cada vez que ellos hacen un comentario hacia tu fe? Ahí es donde debes de preguntar en dónde está puesta tu fe realmente. En dónde está tu visión como cristiano para pelear ardientemente por tu fe. Ya como decíamos ahorita, alguien de tu casa tiene que ser digno para que esta palabra entre y pueda salvar y sanar a las personas. Aún así, sabemos, ¿verdad?, que tenemos un libre albedrío, y tal vez, aunque tú permitas que la palabra entre, aunque tú exhortes, tal vez no se quieran convertir, pero tu corazón debe estar protegido, tu corazón debe estar confiado que 100 veces más recibirás aquí en la tierra y después la vida eterna. Pero debes de poner a Dios en primer lugar. Amén. Muy bien. Pues de hecho aquí, como dices, ¿no? Podemos ver que el carcelero usó la fe, ¿no? Creyó al momento, al instante, y con solo nada más con una palabra, ¿no? Con un testimonio, se convirtió. Y cómo podemos ver que mucha gente, en el primer momento que recibe a Cristo, deja todo, ¿no? Y hay veces que hay gente que le cuesta dejar. Por eso muchas veces no podemos ver muchos milagros ni conversiones
ni frutos porque tardan en convertir, ¿no? Tardan en dejar. Y este carcelero pues es un testimonio para todos, ¿no? Que nos deja que veamos que él sí pudo, ¿no? Él pudo dejar todo y creyó y no se amedrentó con estos, ¿cómo se les llama? Alguaciles y Alguaciles, magistrados. y no se amedrentó con nada de eso, ¿no? Entonces, y él creyó, entonces podemos ver, por eso es de que su familia fue salva. Entonces, de hecho, también como por ejemplo hay personas, ¿verdad?, que luego los amedrentan las familias de que no quieren dejar los santos, que son católicos. Es que mi familia es católica de Hueso Colorado, y entonces los amedrentan. Entonces, pero uno tiene que usar la fe, ¿no? Bueno, se me vienen varios versículos, pero ahorita uno de ellos es el que ahorita creo que lo nombraste, que es en Josué, bueno, aquí en Josué, donde dice que, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces igual, ¿no? O sea, ellos dicen, si tú quieres servir a tus dioses, pues bueno, ahí quédate, mamá y papá, ¿no? Pero yo voy a servir a mi Dios, ¿no? Pero entonces, bueno, ya es ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien sí. ¿Cómo le cree a Dios? El amor a Dios que le tengamos por pelear por su palabra, correcto. De hecho, tenemos otra parte muy fuerte también, el caso de el hijo Gedeón. El hijo Gedeón. ¿Qué crees que haya hecho con los santitos de su papito? ¿Lo rompió? Vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 6, 25. Y son cosas como decíamos, Dios se apoyó cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, y Dios estaba observando estas acciones que él tenía y le dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y entonces Gedeón le dice, pues si Dios está conmigo, ¿por qué está esta situación? O sea, es un varón que tiene entendimiento, que sabe que la bendición de Dios pues está en su vida. Entonces, ¿por qué esa vida desgraciada? ¿Por qué no hay cambios? Y Dios pues obviamente le dice, ve en esa fuerza tuya, en esa fe que tienes, y vas a descubrir parte de cómo vas a liberar al pueblo, pero también vas a descubrir por qué hay maldiciones dentro de tu casa. Y ahí el versículo 25 dice ahí un subtítulo, dice que Gedeón destruye el altar de Baal. Y entonces dice ahí el versículo 25, esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo, toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá. No sé yo ahí si ustedes pueden ver, ¿de quién era el toro? De su papá. De su papá. Y si tú le agarras cosas a tu papá o a tu mamá, dirías, estoy deshonrándolo, ¿no? Estoy robándole. Pero aquí le dice, agarra el toro de tu papá, el de 7 años, ¿no?, de edad. Lleva el toro hasta el altar que tu papá tiene para Baal. O sea, ¿para qué estaba haciendo ese guardadito su papito? Pues para Baal, para los otros dioses. Para el mundano, para el diablo. Y entonces le dice Dios a Gedeón, agárrame esa ofrenda y nada que se la das al diablo. ¿Me la das a mí? Imagínate, ponte los zapatos de Gedeón. ¿Qué hubieras hecho? Sabiendo que malgastan el dinero en cosas para Satanás. Y va este hombre, por eso le dijo, oh Dios, ven esa tu fuerza, ya que estás, se ve que traes recia la fuerza, porque hasta me dices que por qué digo yo que yo estoy contigo si mira la vida desgraciada que tienes, si eres muy fuerte. Bueno, pues vamos a probar que eso que dices es real. Dice, ve y quítale esa ofrenda satánica que le queda a tu papá a Baal, quítasela y me la das a mí. Y ahí empieza, decíamos, ahí empiezan los hechos, no nada más las palabras. Y entonces dice ahí el versículo, y dice, bueno, entonces agarras el toro de tu papá que tiene para Baal y derrúmbalo. Dice ahí, derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa. Bueno, estoy leyendo la versión ahorita, Palabra de Dios para Todos, ¿sí?
¿Tienes ahí, tienes la cita bíblica de la 60? Sí. A ver si la podemos leer nosotros. El 6:25. Y ahorita leemos la palabra de Dios para todos. Jueces 6:25. Dice, aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Qué bonito, ¿no? Agarró todos los santitos de su papá y se hizo un altar bien bonito para Dios, ¿no? Con el combustible de la Virgencita iba a hacer que ardiera el toro para sacrificarlo. ¿A quién? A Dios. ¿A Dios? A Dios. Sí, porque precisamente hizo el altar, ¿verdad? Con todos los santitos de su papá Gedeón, y con todo eso se hizo un altar bien bonito y le prendió fuego al toro para sacrificarlo a Dios. O sea, le quitó todo lo que su papá, fíjate, su papá había ahorrado el deportivo toro, ¿no? Que para sacrificarlo ¿a quién? Al diablo, a Satanás, exactamente. Pues agarra a Gedeón, saca el toro, le rompe los santitos y con los mismos santitos, ¿verdad? Hizo el sacrificio a Dios, fíjate. Pues eso es darle honra a Dios. Le entró el celo, ¿no? Sí, por eso digo, imagínate, o sea, digo, imagínate qué pensarías que haces eso con las cosas de tu papá, que te acabas, no sé, 1,200 pesos, 1,500, y los vas y los ofrendas a Dios porque sabes que eso lo va a ocupar en droga y en alcohol. ¿Y qué crees que va a hacer tu papá cuando hagas eso? Pues te puede correr de la casa, ¿no? Pues si bien te va, bien te va, porque imagínate, pero pues ahí ya, pues eso hizo Gedeón. ¿Y qué crees que pasó cuando él hizo eso? pues creo que le dio un regalo. Porque uno diría, pues ya no es su hijo, ya no tengo hijo Gedeón, ¿no? Pues ¿qué crees? ¿Qué cree que haya pasado? Pues creo que no le hizo nada, pues era su hijo. No solamente no le hizo nada, Le dio no sé si le dio un regalo. se convirtió a Dios otra vez. O sea, fíjate, ¿quién diría eso? Diría, respeta a tu jefe. Porque a veces eso te va a odiar para toda la vida. Y no, se convirtió a Dios con esa situación. Dice la palabra de Dios aquí, voy a seguir leyendo la palabra de Dios para todos, la versión. Dice el versículo 26, luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios, mata el toro y haz una hoguera con la madera del poste que derrumbaste, quema allí el toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Versículo 27 dice, Gedeón llamó a 10 de sus hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de que lo viera su familia o la gente del pueblo, así que lo hizo durante la noche en lugar de durante el día. ¿Qué más dice ahí el versículo? Versículo 27. Entonces dice aquí 28, ya estamos 28. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado había sido destruido. Todos vieron además el toro que había sido ofrecido sobre el nuevo altar edificado. Fíjate nada más, un nuevo altar ahí construido. Versículo 29. Todos se preguntaban entre sí quién pudo haber hecho esto. La familia, ya sabrás, todos preguntando, ¿y qué le pasó? ¿Quién hizo esta barbaridad? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joas, lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joas y le dijeron, tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Fíjate, le dijeron, o sea, por hacer lo correcto,
le dijeron lo queremos matar. Y su papá pues hubiera sido, ¿sabes qué? Pues como que sí, porque sí me quemó el toro más bonito que tenía. Pero ¿qué sucedió? Dice el versículo 32. Joás dijo, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo y lo llamó Jerubal o Jerubal. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Este Joás, o sea el papá de Gedeón, defendió ¿a quién? A Gedeón. Y les dijo, ustedes ya que dicen que es Dios Baal, pues que venga y que acabe con mi hijo si es Dios. Se supone que él era un señor también ya de Baal. Y entonces dijo, pues si es Dios que venga y destruya a mi hijo. Y hasta le dio el nombre de ¿qué? Ahí en la versión 60 dice, ¿cómo dice ahí? ¿Qué significado? Ajá, por ahí. Contienda a Baal. O sea, pelea contra Baal, ¿no? O sea, le puso a su hijo, hay otra parte por ahí creo en la Biblia, pero le decían ¿cómo decían? Jerobal. Es decir, el apodo de Jerobal, o sea, el matademonio, ¿no? El mata estatuas. O sea, lo que su papá le hace, le dice él que es el que extermina a los demonios. O sea, su papá le puso ese apodo a su hijo Gedeón. No vemos en ningún momento que lo haya repudiado, que lo haya rechazado. Al contrario, lo defendió. Entonces, todo eso, hermano, como decíamos muchas veces, el hecho de apapachar el pecado y tú crees que de esa forma le estás ayudando a tu gente, no, la estás destruyendo. Y aquí vemos las cosas muy contrarias cuando tú obedeces a Dios. Pues mira, Gedeón convirtió a su papá a través de la obediencia que le tuvo a Dios. Entonces, es la palabra de Dios, eso es lo que ocurre con la familia. Ahí tenemos el hijo pródigo también que volvió después de haber malgastado la fortuna y todo, y se arrepintió y Dios lo quebrantó. Ahí tenemos otro caso también de Nabucodonosor, cuando ya tenía el cabello largo y todo, hasta que él reconoce que es Dios el que tiene que servir y obedecer, y le cobra otra vez la conciencia para servir a Dios, enaltecerlo y adorarlo. Entonces, bueno, mis hermanos, eso es lo que hoy estuvimos tocando referente a lo que es la salvación de la familia, para que tú veas que no nada más se salvo yo y salvo toda mi casa. Tienes que tener a Dios en primer lugar y amarlo y pelear por tu fe, ¿sí? Llegamos a las conclusiones. Ahorita hacemos la oración para todos los que nos están escuchando. ¿Qué conclusiones podemos tener, hermanos? Pues si tú quieres que se salve tu familia, tus padres, tus hijos, tu esposo o tu esposa, pues lo primero que tienes que hacer en primer lugar es enamorarte de Dios y ponerlo en primer lugar y pelear tu fe. Y sobre eso Dios te va a respaldar, ¿no? Entonces Él va a respaldarte y sobre eso Dios va a tratar con tu familia, así como lo que vimos con lo del carcelero, ¿no? Que él creyó en esa palabra poderosa y que tuvo esa fe y a través de eso pues fue salva su casa y su familia. Pero primero el que tiene que pelear es uno, porque si no pelea uno pues no hay victoria. Entonces uno, si al que le llegó la palabra pero ya fue al hijo, al papá, hasta la esposa, al esposo, tiene que pelear porque tiene que llevar luz en medio de las tinieblas, y uno de ellos tiene que pelear, porque si no pelean y no se aferran a Dios, no, porque si te pones ahora así como de su lado, ya vimos aquí, ¿no? Si en los versículos, si uno se pone de su lado, pues no va a haber nada, te vas a perder juntamente con ellos y no va a haber salvación en tu casa. Pero si tú peleas la buena batalla de la fe, pues entonces tu casa también va a ser salva, o sea, tú y tu casa, como dice Josué. Amén. Así como decíamos, el mal ejemplo de Elí con Fines y Omnes quedaron muertos, ¿no? Y lo mismo pasó incluso con Job, cuando les toleraba las fiestas que hacían y ofrecía holocaustos por sus hijos, y tarde que temprano sus hijos también murieron. Gracias a Dios, Job salvó porque él decidió obedecer al Señor y arrepentirse, pero sus hijos sí murieron. ¿Ok?
Siguiente opinión. Pues te tienes que esforzar primeramente en Dios y que Dios también te vaya capacitando para que tú sepas de qué manera vas a llevar el mensaje, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí pudimos ver que a Gedeón le dio instrucciones muy específicas que él fue siguiendo. Y aunque se ve que fue como que algo así bien simple, no, o sea, también fue preparando su corazón para que de esa manera, como lo veíamos hace ratito, él impartiera lo que él ya tenía y de la manera en la que Dios se lo había dado. Y pues es eso, que si tú te mantienes firme, pues vas a poder lograr pues predicar ese mensaje y que ese mensaje tenga el impacto de parte de Dios y que vaya con ese propósito, con ese fin. Pero también nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios, servirle y pues ir teniendo esas capacidades, pero sobre todo cuando nosotros servimos a Dios, pues tenemos que proteger nuestro corazón para que cualquier cosa pues no seamos dañados y tampoco nuestra relación con Dios sea dañada, sino por el contrario, que nosotros sigamos siendo fuertes y teniendo en cuenta a Dios siempre en primer lugar. Muy bien. Bueno, pues ahí están las conclusiones, hermanos. Ustedes también podrán, a través del material que hemos estado hablando con la palabra de Dios, pues podrán ustedes también ver en qué están fallando, en qué todavía no han logrado hacerlo. Tal vez les ha faltado ese amor por la palabra de Dios para anunciar al mundo, principalmente primero a los de la casa, y que tengan el valor para difundir la palabra de Dios con su gente, con sus seres queridos. Y pues ahora vamos a hacer una oración en este momento para que tú también en este momento entregues tu vida a Cristo, para que si no has hecho esto, tal vez tú has negado a Cristo, tal vez tú no has puesto esa palabra en alto. Entonces pues te invito a que hagas reflexión con los de tu casa, y más si eres una autoridad, para que verdaderamente tu casa pueda ser salva. Entonces vamos a hacer una oración en este momento. Les invitamos a cerrar los ojos y a concentrar su pensamiento en Dios. Señor Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque en este momento estamos nosotros, Señor, escudriñando, escuchando, Señor, lo que tú has hablado con nosotros, para poder ver en qué errores tal vez nosotros hemos caído. Tal vez muchas veces nosotros hemos consecuentado el pecado. Muchas veces, Padre, hemos desanimado porque han atacado nuestra fe. Muchas veces, Padre, hemos quizás estado del lado del impío, del malvado, del injusto. Y eso es algo que tú no quieres, Padre. Para que tu justicia se cumpla es necesario que nosotros la apliquemos, que, como decíamos, tengamos a la familia espiritual de la fe verdaderamente, Señor, en esa convicción de que tú, Señor, estás con nosotros, de que el Espíritu de Dios está con nosotros, que la iglesia, Señor, es una gran familia en la cual nosotros podemos apoyarnos a través de los hermanos en Cristo, a través de las personas que están escudriñando la palabra, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, y que podamos apoyarnos, Padre, de esa forma, para no desalentar, para no desanimar, para no escuchar consejos, Padre, que vienen de parte del mundo, porque si hubiéramos escuchado los consejos del mundo, si Jesús hubiera escuchado en ese momento la opinión de sus hermanos de salir cuando Dios no le había dicho que saliera, entonces Él hubiera quizás en ese momento tenido un percance muy fuerte, y solamente tú sabes cómo hubiera terminado esa situación, por no escucharte y por haber querido escuchar más a su familia en ese momento. Por eso, Padre, te pido, necesitamos nosotros estar convencidos de la fe en Cristo, seguir tus pasos, seguir tus caminos, y que nuestro corazón esté protegido completamente en tu voluntad, Señor. Te pido por todas las personas que están ahorita pasando situaciones con la familia, con los hijos, con quizá la pareja inconversa, que muchas veces hace problemas en el matrimonio, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras el conocimiento de tu verdad para aquella persona en la cual valora tu palabra, en aquella persona que tiene valor por tus cosas, aquella que está peleando por la fe, aquella, Señor, que sabe que un día vas a venir y necesitamos entregar nuestra vida completa a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, sana a esa persona que nos está escuchando, aquella persona que está decidida hoy a seguirte, a seguir tus pasos, a seguir tu palabra, Señor, a difundir la palabra en su familia para que puedan ser verdaderamente salvos y que no permita el pecado ni el cohecho,
sino que por el contrario sean embajadores de Cristo y de su justicia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú haces esto. Haz que este mensaje sea difundido a varias personas para que confíen en tu ley y te sirvan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Pues les recordamos, pueden estarse suscribiendo al canal, denle me gusta si este mensaje es de bendición y te ha sido interesante y edificador para tu vida. Dale me gusta, suscríbete al canal, tenemos más material y también ahí tenemos un número de cuentas. Si tú quieres hacer donaciones, aportaciones para este ministerio, para esta iglesia en la cual nosotros estamos sirviendo, a la cual estamos nosotros aquí viendo los problemas de las familias, los matrimonios, las enfermedades de las personas, pues estamos aquí trabajando para la obra. Si tú quieres apoyar este ministerio, lo puedes hacer a través de este número de cuenta. Y que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, y siempre hazlo con fe y con un corazón dispuesto y abierto y alegre al Señor. Entonces, pues, gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros en nuestro Señor Jesucristo, y esperamos nuevamente estar dentro de 8 días nuevamente en otra transmisión en directo. Así que pues estén atentos, suscríbete, denle manita arriba en el nombre de Jesús, y que Dios te bendiga. Seguimos en contacto. ¿Quieren dejar algún mensaje, mis hermanas? Bueno, pues amén, gloria a Dios, y que este mensaje pues llegue a todas las personas que lo necesitan y que sea de buena edificación para sus vidas, y que pues que mis queridas hermanas y que pues peleen por esta fe, que se aferren a Dios, porque separado a Dios nada podemos hacer, y que peleen por su familia, por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, y que no desistan y no bajen la guardia. Amén. ¿Tienes un mensaje? Que Dios los bendiga a cada uno y que pues nos siga fortaleciendo. Igualmente sabemos que con la palabra cada día pues es nuestro alimento espiritual, y así mismo es de la manera en la que nos mantenemos firmes. Y pues nada, esperando que todos se encuentren igualmente bien, y que sepamos que la familia es importante, pero siempre es más importante Dios, y el lugar que Dios tiene en nuestras vidas, pues obviamente que es supremo, y debemos de tener ese valor. Igualmente valorar a la familia, como mencionábamos, de la fe, porque a veces pensamos que los hermanos de la iglesia pues nada más son de la iglesia, ¿no? Pero no debería de ser así. También nosotros debemos ser hermanos que estén en los problemas, en las dificultades, cuando todo esté bien y cuando todo esté mal, porque de esa manera es de la que nos consideramos familia, cuando todos luchamos por una misma causa. Y pues nada, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues nos despedimos. Que Dios los bendiga, que Dios guarde su entrada y su salida en el nombre de Jesús. Amén. Él es combustible para continuar. Jesús es la calma mía, el refugio de mis días. Él es mi aliento para no desistir. No está fácil para mí, pero tengo que seguir. Está tan complicado, Padre. Te confieso, estoy cansado y no quiero más. Estoy exhausto y con miedo. Hay días que el pecho aprieta, hay días que la carga pesa, y aunque fuese arrastrado no vuelvo atrás. Quédate conmigo, no te vayas más. Eres mi alivio, lo que necesito viene aquí conmigo para continuar. Lo que me impulsa todos los días para nunca parar. Tú eres el motivo, Jesús, que yo tengo para avanzar. Eres
Eres mi alivio, la fuerza y el ánimo que necesito para proseguir. Si no desistí, el motivo es porque siempre estuviste aquí. En los peores momentos diciendo que nunca desistes de mí. ¿A dónde iré si lo que necesito encuentro en ti? Está tan complicado, Padre. Te confieso, estoy cansado y no quiero más. Estoy exhausto y con miedo. Hay días que el pecho aprieta, hay días que la carga pesa, y aunque fuese arrastrado no vuelvo atrás. Quédate conmigo, no te vayas más. Eres mi alivio, lo que necesito viene aquí conmigo para continuar. Lo que me impulsa todos los días para nunca parar. Tú eres el motivo, Jesús, que yo tengo para avanzar. Eres mi alivio, la fuerza y el ánimo que necesito para proseguir. Si no desistí, el motivo es porque siempre estuviste aquí. En los peores momentos diciendo que nunca desistes de mí. ¿A dónde iré si lo que necesito encuentro en ti?